Usted con su experiencia política, ¿cómo puede aportar a este Congreso para el análisis de problemas de mayor tendencia en nuestro país? Colombia es una anomalía en América Latina. Somos el país, uno de los pocos países en el mundo que aún hoy afrontamos un conflicto social y armado. Nosotros no podemos entender cómo quienes a nombre de las comunidades colombianas, de la población colombiana, se arrogan el derecho de prácticamente vender a nuestro país, entregar a nuestro país al imperialismo norteamericano. ¿Cómo es que nosotros entonces vamos a enfrentar el cambio social? Tú me preguntas que desde mi experiencia, ¿cómo veo la posibilidad de generar dichos cambios? En primer lugar, yo creo que la primera tarea que tenemos, quienes estamos por el cambio revolucionario en Colombia, la primera tarea es la formación de los colombianos, es la formación de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Es una tarea de esclarecimiento y de ir gestando conciencia, pero conciencia crítica en las comunidades, entre nuestros diferentes sectores sociales, porque no existe otra posibilidad diferente a ella para poder confrontar el régimen en que vivimos y poder buscar en primera instancia esa salida política al conflicto que venimos mencionando y poder abrir entonces nuevas oportunidades con una transformación profunda del sistema y del modelo económico que está hoy imperando en nuestro país. ¿Cómo cataloga y qué consecuencia trajo el mal manejo político de seguridad democrática del gobierno pasado y continúa por este gobierno actualmente titulada Prosperidad para Todos, y la cual cree que es la alternativa para nuestro país? Nosotros venimos de un régimen donde las fuerzas más recalcitrantes de la derecha y la ultraderecha colombiana, entiéndase por esas fuerzas el latifundismo, los terratenientes y un sector que ha venido incrementándose y que se ha venido consolidando en el país, que es un sector mafioso narcotraficante. Ellos han desarrollado un modelo cada vez más reaccionario, un modelo donde lo que predomina es la exclusión social. Todo bajo una gran falacia que se ha reiterado una y otra vez en el desarrollo de un modelo absolutamente enanejante y alienante bajo la fraseología de la seguridad democrática. ¿Seguridad en qué sentido? Seguridad entendido bajo el modelo de protección de los intereses, en primer lugar, de las transnacionales, es decir, del capital financiero foráneo, y en segundo término, de todos aquellos reaccionarios en Colombia que han hecho uso de la violencia para hacer el despojo no solamente de tierras, sino de grandes espacios, no solamente que están referidos al control territorial, sino fundamentalmente también al control cultural de la población. En ese sentido, este nuevo gobierno, en primera instancia, es una continuación del régimen anterior del expresidente Álvaro Uribe. El lema, la consigna que agitan de la prosperidad no es más que un entendido de la prosperidad que siempre debemos preguntarnos. ¿Prosperidad para quién? Obviamente para los grandes sectores de la burguesía nacional, para satisfacer los intereses de esas transnacionales
sobre todo del sector minero energético que se han venido instalando en el país, y como decimos, y con las migajas para el resto del pueblo colombiano. Y esa prosperidad se entiende y se lee desde una política de continuidad y profundización del militarismo y de la política de guerra en Colombia. No debemos olvidar que hoy, desde su concepción del modelo mercantilista y del modelo neoliberal, más de 6 billones de pesos van por vía directa desde el Plan Nacional de Desarrollo a lo que ellos han denominado el sector seguridad. Lo que nosotros podríamos denunciar, que no es el sector seguridad, sino el sector guerra. Y esto en absoluta contravía a irle restando cada vez más posibilidades financieras a los sectores, a los sectores y a las obligaciones del Estado en el sector de educación y en el sector salud. Hoy por hoy, por ejemplo, sabemos que esta famosa prosperidad está atravesada por la más profunda crisis que generó la implantación de la Ley 100, del modelo de convertir a la salud en una mercancía y no en un derecho de los ciudadanos. A ello debemos sumar ahora la nueva iniciativa que está impulsando el gobierno de la prosperidad por seguir el mismo ejemplo de lo que hoy enfrentan los jóvenes y estudiantes chilenos, que es la privatización de la educación, como hoy mismo se está viviendo en nuestro país, donde se quiere privatizar y capitalizar a la universidad pública desde una perspectiva de volverla también un negocio más, un ingreso más, en vista del agotamiento de todos y cada uno de los otros sectores donde el capital hace ejercicio de los procesos de acumulación. En su posición como político, ¿cree usted que Colombia puede llegar a construir un sistema socialista autónomo relacionado con los sueños de nuestra gran patria americana? Pues por supuesto. Yo creo que lo primero que nos debe rodear a todos y a cada uno de nosotros es el optimismo y el anhelo y la convicción esperanzadora de que más temprano que tarde las fuerzas democráticas en este país vamos a ser capaces de dar un vuelco en la pirámide y en la estructura del poder en Colombia. Tengo la convicción de que quizás no mi generación, pero sí la de ustedes jóvenes, será la que finalmente imponga la transformación y derroquen el modelo y el régimen imperante en Colombia. Nosotros simplemente, como decimos en este encuentro nacional por construir la ruta hacia el diálogo, nosotros somos convencidos y simplemente ayudamos a abrir esas brechas, a abrir esos caminos, que finalmente ustedes serán los que terminen llegando a ese primer objetivo: hacer el cambio democrático, hacer la transformación social e implementar y desarrollar los procesos revolucionarios de nuestro país. Frente a la política estatal y tendencia de tierra, ¿usted qué opinión frente al manejo que se le da al gran conflicto en frente al campesino colombiano? Bueno, yo creo que uno de los ejes temáticos de este encuentro tiene que ver con la esencia de nuestro campesinado y de nuestras comunidades rurales y étnicas. Es cómo visualizamos el factor central de la tenencia de la tierra. Y la tenencia de la tierra en Colombia, que no es ni siquiera una meta de profundidad revolucionaria, sino de un avance en la apertura democrática, debe pasar por un cambio, un régimen total. Es decir, nosotros estamos planteando una reforma agraria integral donde sus primeros inicios y donde las primeras pautas que estamos sembrando son las zonas de reserva campesina como primer paso de dicha reforma. Pero dicha reforma, primero que todo,
no solamente requiere de la voluntad política de los gobernantes, sino requiere también que haya y exista y se vayan consolidando las condiciones para abrir el diálogo político para la solución del conflicto. Mientras no haya una transformación simultánea, negociada, pactada, de solución del problema de la tierra y solución del conflicto armado en Colombia y conflicto social, no podremos hablar entonces nosotros de un país en verdadero estado de paz. Dada la práctica regular e ilegal de los llamados falsos positivos, ¿qué consecuencia cree usted que ha ocasionado los procesos de organización juveniles, social, estudiantil y campesinos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que desmontar una falacia. Aquí no han existido falsos positivos, aquí lo que han existido son masacres, asesinatos. Aquí lo que ha existido es una política de exterminio y una política de utilización de los jóvenes inermes para ser presentados como dados de baja del conflicto y del combate y de la guerra entre insurgencia y el régimen colombiano. Entonces, enfoquémonos. Aquí hacemos es una denuncia pública, abierta, nacional e internacional, que aquí lo que se cometen a nombre de una falacia son verdaderas masacres y exterminios de jóvenes inermes y de jóvenes que son, entre otras cosas, las primeras víctimas del desempleo, aquellos que arrastran los militares a zonas despejadas, a zonas donde se está desarrollando el conflicto rural para presentarlos como eso, como combatientes, que no lo han sido nunca. Entonces, primero esa claridad. Segundo lugar, nosotros invitamos a las fuerzas de la opinión internacional a que por favor construyan mesas de paz y de solución para el conflicto colombiano y que ellos hagan acopio de todas las pruebas y de todas las evidencias que las comunidades colombianas estamos presentando para que los responsables políticos, los responsables materiales sean llevados a un juicio, no solamente político, sino a un juicio penal, sea en la Corte Penal Internacional, sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que la guerra se siga practicando con los jóvenes en este país. Bueno, ya para terminar, ¿podría usted dar un mensaje para el pueblo campesino, estudiantil o el obrero colombiano? Lo más importante es recordar que por décadas en nuestro país, en medio de muchos conflictos, en medio de muchos reflujos y contrarreflujos, siempre ha existido un gran criterio de hermandad entre el pueblo colombiano y sus diferentes componentes y estamentos. Lo primero es que nosotros hacemos un llamado a seguir fortaleciendo esa alianza obrero-campesina, trabajadora-campesina, y hoy, con otras consideraciones de desarrollo de las luchas sociales, incorporando e invitando a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos afrocolombianos, a adelantar una sola lucha, la lucha por la paz social, la paz con equidad y, ante todo, a buscar resolver un problema de fondo que solamente lo resuelve el socialismo, es acabar con la explotación del hombre por el hombre y volver a esa máxima marxista que planteaba para cada quien según sus capacidades, para cada quien según sus necesidades. Yo creo que este evento, por ejemplo, hoy refleja nuevamente ese acercamiento en esta ciudad, cuna de muchas luchas obreras, que sea el centro donde se están haciendo las convocatorias a los campesinos, a sus comunidades, a los afros y a los compañeros indígenas de este país. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.